presentar al invitado. Es un gran honor tener hoy al profesor Carrillo. Es Carlos Carrillo, docente de la universidad docente universitario e investigador. Es diseñador industrial de la Universidad Nacional y tiene un máster de diseño de la Universidad de Donghua, no sé cómo se pronuncie, Donghua de Shanghái, China. Y actualmente también es director del portal Algarete, que es muy recomendado para que todos entren al portal elalgarete.com. .co, es .co, el dominio para ellos es .co y es supremamente valioso estar leyéndolo constantemente. Entonces, pues es un honor también para mí, creo que en parte me permite a mí un poco, hoy sí quiero regodearme un poco de los títulos, porque fue este caballero aquí presente junto con Juan Afanador, quienes fueron los primeros en demostrar que nuestro actual alcalde carece de los títulos que tanto se jactó por aproximadamente 30, 40 años. 35 años, sí, desde el 80, sí. 81. Ok, 35 años mintiéndole al país. 35 años diciéndole al país que era doctor o PhD. Y para nosotros los que sí hemos estudiado y hemos tenido que sufrir lo que es un título, es muy doloroso que le mientan a uno en ese tipo de cosas. Entonces, escribir una tesis, bueno. Sí, o sea, los que hemos sufrido los periodos de tesis, de noches en vela, académicamente, es muy doloroso que a uno le digan que un título se puede sencilla y llanamente inventar de la noche a la mañana. Yo no soy doctor, tampoco, soy solo maestría en microscopía y microanálisis de la Universidad de Sydney y soy biólogo de la Universidad de los Andes. Eso no es que me deje muy bien parado, pero bueno. Y tenemos aquí al doctor, el sí doctor por medicina, médico doctor de la Universidad Nacional, Gonzalo Díaz. También con el problema de no quedar muy bien parado a veces por eso. Sí, la Nacional también últimamente nos ha dejado un poquito mal parados. Pero bueno, en síntesis lo que tenemos hoy es, tenemos que aprovechar a nuestro gran invitado, Carlos Carrillo, quien ha estado en boca hoy de muchos, y él ha hecho que a otros hablen y ha estado entrevistado en muchos otros eventos respecto a lo más polémico que tenemos hoy, que es el Transmilenio por la Séptima. En general, sobre la alcaldía de Peñalosa, pero hoy queremos hablar con él sobre el Transmilenio por la Séptima. Es una situación supremamente polémica y hoy estamos tres personas que podemos hablarlo en los sectores ambiental, de salud, urbanístico y otros. Entonces yo quisiera primero que todo preguntarle al doctor Carrillo, entonces, cuéntanos, ¿qué es la séptima? Bueno, la séptima, para comenzar, es la calle más importante de la ciudad y la más emblemática. Y por esta razón es tan jugosa para vender un sistema de transporte. La séptima es patrimonial desde diferentes enfoques. Si pensamos en el patrimonio tangible e intangible, ahí está. Pero es ante todo, pues, la calle por la que ha pasado todo lo que ha pasado en Bogotá, sea bueno o sea malo. Cuando ustedes se ponen a pensar en un hecho importante que haya pasado en Bogotá, se encontrarán con que muy probablemente sucedió sobre lo que hoy llamamos carrera séptima. Yo ahorita mismo estaba recordando algo que me parece muy interesante. Yo creo que quienes nos están viendo probablemente conocen bien el centro de Bogotá. Y si ustedes se paran en la avenida Jiménez con carrera séptima, ahí hay tres iglesias sobre lo que alguna vez fue el río Bicachá o río San Francisco, como les gusta decirle también. Esas tres iglesias son San Francisco, la que tiene el altar dorado, la grande que está en la esquina. Después está la iglesia de la Veracruz y después está la iglesia de la Orden Tercera. Cuando ustedes se paran ahí en la calle de los Libreros, la que va hacia San Moritz, entre la iglesia de la Veracruz y la de la Tercera, miren al lado de la entrada de la iglesia de la Veracruz, allá hay una inscripción. Y esa inscripción dice que la iglesia de la Veracruz fue fundada sobre el camino a Tunja, porque la séptima
desde antes de que Bogotá existiera, desde antes de que llegaran los españoles, ya era un camino transitado por personas. Era el camino de la sal, era el camino que llevaba a Tunja. Entonces, digamos que la misma forma de la séptima se relaciona con la forma de los cerros, con las formas naturales y por los caminos que lo llevan a uno más rápido a cualquier parte. A diferencia de la Caracas, que la Caracas fue pensada desde el principio como un corredor de transporte, por ahí va un ferrocarril, y si ustedes se paran en las torres estas del Parque Central Bavaria, ahí van a ver claramente cómo, mientras la séptima es sinuosa y va serpenteando por las faldas de la montaña, la Caracas es perfectamente recta, porque es un trazado artificial. Entonces, lo primero que va a hacer este espantoso Transmilenio por la carrera séptima, que en mi opinión es una abominación, y ahorita hablaremos un poco de cuáles son las razones por las cuales se está embarcando la ciudad en este esperpento. Lo primero que va a hacer ese BRT va a ser destruir ese trazado, o sea, ese camino por el que han transitado pues, nuestros ancestros y nosotros mismos durante siglos, va a desaparecer, va a cambiar, se va a convertir en otra cosa, en una cosa mucho más artificial y mucho más pues, impuesta por la sed de codicia de quien dirige hoy. O sea que yo te pregunto, la pregunta sería, ¿es necesario hacer un sistema de transporte masivo por la séptima? ¿O masivo, no masivo, casi masivo? Sí, es necesario hacer un sistema de transporte masivo por el borde oriental, no por la séptima. Perfecto, eso es. La séptima no solamente la séptima es el borde oriental. De hecho, la Caracas en buena parte va paralela y pues bueno, luego se distancian un poco, pero durante una buena parte del trazado, este Transmilenio por la séptima lo único que va a hacer es aliviar la carga que hoy en día tiene que soportar completa la Caracas. Y si eso tiene que pasar, es porque primero, en 1998, un visionario que tuvimos por alcalde decidió tirar a la basura el proyecto del metro, que ya estaba listo. También estaba listo. Pues no estaba tan avanzado como está esta vez, pero estaba muy avanzado. Mocus tampoco fue amigo del metro y hay que decirlo. O sea, acá quien tenía la intención de construir el metro de Bogotá era el gobierno nacional en esa época. Entonces lo que siempre pasa es que no hay sincronía. Cuando el gobierno nacional quiere, el gobierno distrital no quiere. Y cuando el gobierno distrital quiere, el gobierno nacional no quiere. O a veces ninguno de los dos quiere, como pasó con Pastrana y el señor Peñalosa, que se pusieron de acuerdo para sabotear el proyecto y embolatar el metro en 1998 y cambiárnoslo por este experimento que hoy, 17 años después, vemos que salió mal. Entonces, ¿cuál es el afán de hacerlo? ¿Por qué ese afán? Eso es creo que lo que más metido estás ahorita. Enrique Peñalosa es básicamente un vendedor de Transmilenios. Cuando él deja la alcaldía en el año 2000 y alcanza a cortar la cinta, esto también es muy interesante investigarlo, todo este asunto de las losas, de cómo se aceleró el proceso para que pudiera terminarse el proyecto de Transmilenio antes de que saliera Peñalosa a la alcaldía y pudiera cortar él mismo la cinta. Eso es lo que pasó. Cuando él termina, se va a vender esto como la panacea, como el santo grial de la movilidad por el mundo. Las primeras víctimas de su engaño son Yakarta. Él vaya a hablar con el gobernador de entonces y le dice, y esto yo no me lo estoy inventando, esto está en los documentos del ITDP, cualquiera puede entrar y leerlos, le dicen al gobernador, vea gobernador, y lo dice el mismo Peñalosa que es el que vende el proyecto, a mí me querían revocar, a mí me iban a tumbar, hice Transmilenio y ahora voy volando para la presidencia. Entonces él va por el mundo vendiendo esa historia de éxito en la que todos los bogotanos vamos felices, pasan los buses de Transmilenio, hay un arco iris detrás, ¿no? Nubes, algodones de azúcar salen de esos exhaustos, todos amamos el sistema y los políticos que se deciden a no construir sistemas férreos, sino a comprarle a la industria de los buses, pues están disparados para la presidencia. Entonces él vende todo ese paquete de historia feliz. Bogotá es el conejillo de indias de unos vendedores de un sistema. Yo aclaro una cosa, vender algo no es ni mucho menos un delito. Yo no sé, hay gente que vende papa, hay gente que vende Ferraris, hay gente que vende teléfonos, ninguno está cometiendo un delito. El problema es cuando yo soy quien toma las decisiones
sobre la vida y sobre el presupuesto pagado por millones, y yo decido gastarme ese dinero en mi negocio. Ahí es donde está el problema, y eso es algo que lamentablemente los medios no han querido mostrar. Sí, si bien entonces la séptima es un corredor importante, debería hacerse algo distinto, protegerse de otra forma. Pero entonces no se ha propuesto ninguna otra opción. Propuestas se han hecho, pero el problema es que para resolver el problema del borde oriental estamos hablando de 75.000 a 80.000 pasajeros hora sentido. Y eso solamente lo hace un sistema de transporte, que es un sistema de metro pesado, con unos 8 vagones, etcétera, etcétera, como hay en todas partes del mundo. Esto ya está inventado, se lo inventaron los ingleses, que han sido tan creativos hace 150 y tantos años. Subterráneo a mano. ¿Y el tranvía no serviría? Lo que pasa es que el tranvía no tiene la capacidad. Ya. ¿Cuánto movería? Los tranvías, hay tranvías que tienen una capacidad considerable, pero no alcanza esto. O sea, la demanda, en el mundo prácticamente no hay ningún corredor con esta demanda que no tenga una línea de metro pesado. Es que no existe, no existe. De hecho, nosotros tenemos entre nuestros seguidores a Max, es un querido seguidor de nosotros, y a otro reciente seguidor que no me acuerdo el nombre tampoco en este instante, pero había una discusión muy leve en el que no cabe tranvía, en el que no se necesita tranvía. Yo soy de los que considera correctamente que no se necesita ni tranvía ni nada de eso. No hay que dañar la séptima, sino reestructurarla, mejorarla, rehacerla quizás en el sentido histórico, a nivel urbanístico, pero no creo que se necesite nada, menos de que si no se cumple lo del corredor oriental, no va a hacer nada. ¿Y por dónde pasaría el corredor oriental que no fuera la séptima? ¿Sería la 11 o hay algo más? El metro subterráneo, que ya está diseñado y que estaba listo para estructurarse financiera y jurídicamente hasta que Enrique Peñalosa lo paró una vez electo alcalde, iba por la 3 y la 11. Entre 13 y 11 porque ya la Caracas estaba ocupada. Porque ya la Caracas está ocupada, efectivamente. Por ahí es por donde originalmente tuvo que haber ido el metro subterráneo, por la Caracas. Y por ahí estaba pensado en el 98, cuando el señor Enrique Peñalosa cogió el proyecto del metro, lo hizo una bolita y lo tiró a la caneca de la basura. ¿Es posible meter un metro subterráneo por la Caracas y mantener pues la demanda cumplida de pasajeros? Claro, pues por debajo de la Caracas podría ir un metro y tendría mucho más sentido que ponerlo por encima. Lo que está proponiendo el alcalde de construir un metro, o como le digo yo, un trencito cañero por la Caracas, es un absurdo, es un despropósito. O sea, van a venir, eso sí hay que ponerlo en la guía Lonely Planet, ¿no? Yo creo que los extranjeros van a venir todos, va a estar de primero, la página 2 algo, 2 o 3, va a estar ¿qué hacer en Bogotá? Ir a ver el único metro en el mundo que alimenta buses. Es que es una locura, es verdaderamente absurdo. Esto es completamente antitécnico, y las personas, a mí me sorprende mucho, y lo digo con toda franqueza, que personas que uno consideraría serias, como por ejemplo el señor Berens de la Universidad de los Andes, se atrevan a defender este esperpento proyecto. Arquitectos importantes como Daniel Bermúdez, que es uno de los arquitectos más importantes del país, hijo de un arquitecto sumamente importante, que salgan a decir que está muy bien hacerlo elevado, porque pues claro, es que ¿quién patea la lonchera? Ese es el asunto. Acá hay unos intereses económicos muy fuertes, y las personas que tendrían la credibilidad y que tendrían de pronto la capacidad de influencia en la opinión pública para protestar en contra de esta locura, hay muchas que están calladas simplemente porque no quieren patear la lonchera. De acuerdo. Yo, momento, que la pila. Estoy con... Yo pensé que lo había conectado. Bueno, sigamos. Qué pena. Un leve lapsus electrónico. Entonces, yo no sé hasta qué punto tienes tú, Mercho. Aquí obviamente hay varios a quienes culpar de esto, porque pues esto viene hasta donde yo tengo información. Esto, de donde tengo yo información, es desde más o menos Lucho Garzón. Se hace la primera propuesta del Transmilenio por la séptima. Entonces, pero ¿es a él a quien hay que culpar, o es qué es lo que pasó con la séptima? ¿Por qué nunca se hizo nada? ¿Por qué no se jalaron más proyectos?
se jaló obviamente el metro subterráneo en la administración anterior y sin embargo hay quienes dicen que no está bien hecho ese metro subterráneo. Sí, que lo hizo un funcionario del IDU cepillándose los dientes, sí, me acuerdo muchísimo de ese comentario tan intelectual. Sí, pero yo he visto los planos, o sea, eso está cogiendo moho allá en el repositorio del IDU. Hay 137.000 planos, 137.000 planos, que nos costaron un infierno de dinero. ¿Cuánto? 137 mil millones de pesos, algo así. 130 y tantos mil millones. Perdón, son 37 mil planos. 37 mil planos son 130 sí, son 135 mil millones. Algo así, sí. ¿Casi $1 millón de pesos por plano? No. Es más de $1 millón de pesos por plano. No, $1.000 por plano. Estos estudios están bien hechos. Están bien hechos y son el producto de muchos años de estudios. Esto no es una cosa que empezó ni siquiera Petro, esto recoge lo que se hizo durante el gobierno de Samuel Moreno. A uno puede no gustarle Samuel Moreno y lo que sea, pero la propuesta de Samuel Moreno de movilidad para Bogotá era, en mi opinión, mucho más acertada que poner Transmilenio por todos lados. Que se robaron la plata, eso es otra cosa, pero incluso el mismo Samuel Moreno, y eso lo recordaba el otro día la Fundación Azul, le agradezco mucho a la Fundación Azul que nos está viendo seguramente. No es muy probable. Ellos son fans número uno. La Fundación Azul el otro día ponía un video de Samuel Moreno diciendo que él no iba a hacer Transmilenio por la 26 cuando era candidato. Después no pudo pararlo y finalmente tuvo que hacerlo y se robaron la plata y son todos unos bandidos. Hay que mandarle un saludo muy especial a todos esos concejales que hoy en día están en la cárcel y que son de los partidos del señor, que apoyan al señor alcalde, ¿no? Orlando Parada y otros concejales que se fueron a la cárcel, al gran amigo de Enrique Peñalosa, el gobernador Cruz, y su esposa Zoraida Rosso, muy cercana a Peñalosa, que hoy están presos. Zoraida Rosso era muy cercana a Peñalosa, fue la gerente de sus campañas, trabajó en su primera alcaldía y con toda seguridad habría trabajado en esta si no estuviera presa, porque hay que decirlo, toda la alcaldía Peñalosa 1 se replica en Peñalosa 2, y les pongo un ejemplo puntual, el señor Ignacio de Guzmán. Ignacio de Guzmán, de quien no se habla mucho, es otro de estos amiguis de Peñalosa que está ganando fortunas contratando con el Estado, uno no sabe para hacer qué. Este señor fue el que estructuró el modelo de Transmilenio, a él le debemos esta genialidad. Fue el primer gerente de Transmilenio, un tipo muy cercano a Peñalosa. Hoy en día está devengando porque gerencia la visita a Papán. Entonces uno dice como, bueno, no, sin duda, es una persona... Acá se pagan unos salarios estrambóticos. Bogotá tiene 2, tal vez 3 secretarios de movilidad. Está Juan Pablo Carejo, que está perdiendo por completo su carrera académica, credibilidad y su credibilidad, y su prestándose para estas tesis locuras. Doctoral la echó a la caneca. Toda su carrera académica, pero bueno, pues están los negocios. ¿Para qué quieren un humilde trabajo de profesor cuando me imagino que su firma de ingenieros saldrá con una buena parte de la tajada? Y eso ya lo veremos en unos años. Eso, espérense unos años, después uno va y mira y ahí está, se cierra el ciclo. Entonces, aparte de Bocarejo, está el señor Oscar Díaz, muy cercano a Peñalosa también desde su primera alcaldía, ganándose 30 millones de pesos por ser el verdadero secretario de movilidad. Por supuesto, esto a los medios no les interesa, nadie lo dice, nadie lo investiga, pero nosotros pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Así son los salarios. Entonces, ellos, por ejemplo, se quejan de que un empleado de la ETB que tiene que arreglar cables en una alcantarilla se gane 2 millones de pesos, pero les parece perfectamente normal que el amigo se gane 30 millones, o que tenga contratos por 180 millones de pesos por apenas unos meses. Entonces, ahí hay plata para todos. Si ustedes se fijan, todos han sido contratistas. El señor Flores de la Fundación Azul, todos han sido contratistas, y o son contratistas o serán contratistas. Yo tengo una pregunta, hablando del Transmilenio por la séptima, ¿cuál es el punto de defensa de ellos para hacerlo? O sea, porque nosotros aquí podemos decir, no, terrible, malo, y pues realmente estamos 3 personas que hablamos, realmente tenemos conocimiento de que el Transmilenio es una aberración para Bogotá, lo ha sido para otras ciudades, y
pues, entonces, ¿cuál es el punto para que ellos se pivoten y digan como no, es que tiene que hacerse? El punto es sencillo, y es que mientras no se construya Transmilenio por la séptima, no hay manera de construir 1 kilómetro más de Transmilenio en Bogotá. Es así de simple. Ellos pararon el Transmilenio por la Boyacá diciendo que estaba mal hecho, que todo lo que se había hecho en la administración pasada no servía, que tal, pero la verdad es que mientras no se construya el Transmilenio por la séptima, no se puede hacer un solo kilómetro más de Transmilenio, porque el sistema está colapsado. Sí. Eso es como tener una arteria tapada. Mientras no se destape ese bloqueo, no hay forma de seguir expandiendo el sistema. Ellos siempre dicen algo que hay gente que lo cree, y es que la razón por la que el Transmilenio es la pesadilla que es, por utilizar una palabra blanda, es porque no se construyeron los 300 kilómetros de Transmilenio que tenían que construirse. Eso es mentira, porque Transmilenio tiene un problema de capacidad. Así se hubieran construido 300 kilómetros de Transmilenio, empezaría a quedarse pequeño en ciertos puntos, porque es que es un problema de capacidad. Unas estaciones que tienen el tamaño que tienen las estaciones de Transmilenio no pueden transportar a la gente de la misma manera que la ciudad. ¿Tú sabes la capacidad de Transmilenio actual cuánto es de transporte? Ellos dicen que la Caracas mueve más de 40.000 pasajeros por sentido. 45.000, me acuerdo que puede ser. Y un metro haría 80.000. Depende del metro, pero un metro de los que tienen mayor capacidad podría llegar a 80.000. Un solo metro, sí. Un solo metro es correcto. De 8 vagones por plataforma, más o menos mueve eso. Unos 80.000. Y pues también con la frecuencia adecuada, ¿no? El metro que ellos proponen, que es un metrico, no, pues, que es lo más chiquitico que puede pagar el país más pobrecito del mundo, que toca la canción más triste en el violín más chiquito, porque los ecuatorianos pueden pagar un metro subterráneo y nosotros no, y pues por supuesto que no tengo nada contra el Ecuador, pero es imposible comparar las economías. O sea, Ecuador es un país mucho más pequeño, es un país dolarizado, es un país que, digamos, hasta hace apenas unos pocos años tiene una cierta estabilidad institucional, sí. Y nosotros somos la democracia más sólida del continente. Los titanes del norte. Sí, nosotros somos unos colosos de la democracia y no podemos pagar ni siquiera una línea de metro. Es que eso es inaudito. Una ciudad como Bogotá, con el Producto Interno Bruto que tiene Bogotá, con los habitantes que tiene, debería tener por lo menos unos 200 kilómetros de metro. Es que la pregunta aquí no es si lo construimos o no, la pregunta puede ser ¿cómo lo pagamos? ¿Cierto? Esas preguntas deberían plantearse, pero querer buscar la cuadratura del círculo y decir que no hay que construir Transmilenio, que no hay que construir el metro, es tan absurdo como decir que no hay que construir acueductos. Es que la ciudad contemporánea, una ciudad del tamaño de Bogotá, es simplemente inconcebible sin una red de metros. Es inconcebible. Inconcebible. Y en este momento podemos ver que el problema no es que no haya plata, es que lo que no hay es voluntad política. El alcalde es tan cínico que se atreve a decir que va a embarcar a la ciudad en una deuda de 30 billones de pesos, 28 billones de pesos, para gastarse hasta el último centavo en su propio negocio. Es que esto es un conflicto de intereses que yo creo que no se ha visto en la historia del país. Y estamos hablando de un país donde el conflicto de intereses ha sido la constante entre los políticos. Cierto. Pero además, a este nivel. Y además que, si uno visualiza la cosa un poquito desde lejos, Colombia entera está plagada de Transmilenio. Claro, y el mundo entero. O sea, cuando ellos dicen es que 600, no sé cuántas ciudades, claro, es cierto, porque esta idea funciona siempre y cuando se pueda mostrar a Bogotá como la vitrina de esta idea. Si se construyó Transmilenio en Yakarta, si se construyó en Johannesburgo, bueno, incluso en Buenos Aires, pues Macri es otro de los grandes defensores por obvias razones ideológicas. Es que aquí hay una cosa y es importante que quienes nos ven pues reflexionen un poco sobre eso. Acá se quiere disfrazar la ideología de técnica. Entonces ellos dicen, no, es que el metro es de Petro, es que el metro no sé qué, es que esto es pura técnica. No, esto no es técnica, esto es ideología. Hay una ideología neoliberal según la cual nada puede ser subsidiado.
Nada. O sea, subsidio es pecado. Sí. Y el transporte público se subsidia. Y los metros se subsidian porque los metros no son rentables. Si en lugar de tener estos buses dicen que nos están envenenando, que nos dan una calidad de vida tan baja como la que nos dan, los señores Ríos Velilla, el esposo de Darcy Quinn, que dice Darcy Quinn ahora que ya no son nada, todas estas familias poderosas que están detrás de Transmilenio, no fueran operadoras de Transmilenio, sino de metros, pues no sería rentable. El Estado tendría que subsidiar. De hecho, el Estado hoy, de cierta manera, en mi opinión, subsidia Transmilenio. Es como, ellos ponen todo el grueso de la inversión para construir la infraestructura, los privados ponen lo más barato que son los buses y se quedan con toda la plata. Entonces, ellos sí están subsidiando a los ricos, es Robin Hood a la inversa, ¿no? Ellos, en lugar de subsidiar la tarifa de la señora que viene de Usme, subsidian a los superpoderosos cacaos amigos de Germán Vargas Lleras. Es así. Es así por donde lo miren. Entonces hay una cosa ideológica de estas personas que creen que nada subsidiado puede existir, que todo tiene que ser, según ellos, autosostenible y que todo tiene que ser un negocio. Y hay cosas que no tienen por qué ser un negocio. La salud no tiene por qué ser un negocio. El transporte no tiene por qué ser un negocio. El transporte público tiene que hacer que la gente llegue rápido, que la gente llegue cómoda, que para la gente no sea una pesadilla transportarse a su lugar de trabajo. No tiene por qué ser el mejor negocio del mundo. Vayan y sean innovadores y, no sé, invéntense el iPhone 8 o alguna cosa. De hecho, yo me acuerdo que con nuestro tiempo y con nuestros recursos. Para las elecciones de alcaldía, realmente uno solo de ellos proponía el metro, más allá del metro subterráneo ya propuesto. Proponía hacer las concesiones. Estaban los dos políticos huérfanos, ¿cómo se llamaban? ¿Independientes? Reisbeck y Alex y Bernot. Alex, sí. Ellos Reisbeck, un neoliberal a ultranza. Sí. A ultranza, o sea, él privatizaría a la mamá si pudiera. Privatizaba y hablaba de meter el metro en concesión. Creo que era relativamente sensato en su momento, lo dijo. Pues, claro, con el pasaje a 8.000. ¿No? ¿Es posible hacer el metro de concesión ahorita? Debería ser una urgencia. Hay metros, sí, pues o sea, Chile no es supuesto, hay metros concesionados, pero eso quiere decir que en algún punto el Estado los subsidia. Las tarifas operacionales de los sistemas de transporte masivo son muy altas. Incluso pues, en países relativamente ricos, esos sistemas de transporte se subsidian. Son contados los ejemplos en los que esas redes de trenes son autosuficientes. Es muy cara la operación. A mí no me simpatizan las asociaciones público-privadas porque por lo general terminan siendo, pues como por ejemplo las concesiones viales. Nosotros tenemos peajes o sea, no alcanza a pasar 2 kilómetros. 2 puestos de obleas cuando ya hay otro peaje, con unas carreteras que no son nada del otro mundo. Todo porque ahí hay gente que está ganando cantidades abismales de dinero. Y aquí viene la macartización de la discusión. Hay gente que dirá, pero es que entonces ganar plata es delito. No, ni más faltaba. Está muy bien que la gente genere riqueza, pero que genere riqueza generando valor agregado. O sea, ¿cómo va a decir uno que está mal que Steve Jobs sea multimillonario? O que está mal que, no sé, que la gente de Samsung sea multimillonaria. Pues por supuesto que no está mal. Lo que está mal es utilizar el poder político para que mis amigos y mis familiares se hagan vulgarmente ricos a costa de que todos paguemos y vivamos mal. Eso es lo que es inaceptable. Entonces, pasa acá. Creo que yo llego a una de mis últimas preguntas porque no he dejado hablar a No, pero si usted escuchando y aprendiendo. No, al revés. Precisamente una de mis últimas preguntas era, entonces, ¿qué hacemos? Yo promuevo la revocatoria del alcalde. Precisamente la pregunta iba por ese lado. En mi opinión, al alcalde hay que tumbarlo. ¿Y por qué? A mí no me gusta que la discusión sea tan caníbal. Me parece que no está bien, que va a generar traumatismos a la ciudad,
pero es que quienes deberían estar oponiéndose al alcalde desde el 1 de enero debieron haber sido los medios de comunicación, Sí. los grandes medios de comunicación. En Colombia hay grandes periodistas, maravillosos. En Colombia hacer periodismo de verdad le puede costar a la gente hasta la vida o la tranquilidad. O sea, los casos de periodistas asesinados, desplazados, acosados, son enormes, son incontables. Pero los grandes medios, hace mucho tiempo en Colombia, decidieron arrodillarse al poder. Peñalosa es tan malo, pero tan malo, que tanto Santos como Uribe, como Lleras, lo apoyan. Así de malo es. Peñalosa encarna todo lo inaceptable de la política tradicional colombiana, con el cuento de que es un gerente y un antipolítico. O sea, de antipolítico no tiene nada. Él desde la primera vez que fue alcalde se dedicó a amarrar sus propios negocios para sus intereses personales y para los de su familia. Eso es así. Y no es, ellos tratan de caricaturizarlo diciendo que dicen que Peñalosa tiene una fábrica de volardos, que Peñalosa tiene otra. No, puede que no tenga una fábrica de volardos, es una cosa mucho más compleja. Esta red, este complejísimo dispositivo de poder que tiene Peñalosa detrás, es una red de intereses gigantescos y multinacionales. Está la banca multilateral, principal interesada en endeudar ciudades con este cuento de los BRTs. Están los directamente interesados en la industria, como por ejemplo Volvo, Scania. Está los que venden el combustible, Shell, los que producen los neumáticos, Michelin. Cuando ustedes miran quiénes son los que aportan el dinero para estas fundaciones, son ellos. En el mundo hay diferentes opciones de transporte. Unas eléctricas, otras basadas en combustibles fósiles. Y cuando hablamos de combustibles fósiles tenemos que pensar en el pavimento. Porque ¿de dónde sale el pavimento, ustedes científicos? ¿De dónde salen los neumáticos? ¿De dónde sale el combustible? Estas industrias hacen un lobby poderosísimo, a pesar de que la ciencia sepa que nos están matando. ¿Cuántos años le tomó a la industria tabacalera realmente retroceder un buen segmento del mercado por cuestiones de salud? Tomó décadas. Hace mucho se sabe que el cigarrillo mata. Sí. Pero era tanto el poder que tenían las tabacaleras en los Estados Unidos que lograron posponerlo. Cuando Peñalosa en 1999 cambia el Metro de Bogotá por Transmilenio, le entrega a estas industrias poderosísimas una oportunidad de oro, y es la de vender una movilidad, en teoría, sostenible. Entonces, si bien hay una opción de no emisiones, como la eléctrica, y hay otra como la que estaba antes de todos esos buses desordenados, que era terrible, Peñalosa sale y les entrega a estos intereses multinacionales un punto en el medio, que es mejor que lo que había antes, pero peor de lo ideal. Y se va a venderla por todo el mundo, mostrando a Bogotá como un ejemplo de eso. Bueno, pero entonces, ¿por qué sí funciona en otras partes? Entonces, tú estuviste en China, y en China, no, por eso, y quiero que todos hagan la cosa, funciona. Guiño, guiño, es para Villamizar. Funciona en otros países. O sea, nuestro fan número uno. Sí, 200. Bueno, fan número dos, fan número uno es Gustavo Gómez Córdoba. ¿Sí? Claro, es el fan número uno. Manuelito Salazar también. O sea, no para ellos. Se dio Peñalosa. ¿Por qué funciona en otros países? No funciona. No funciona. No funciona, en ninguna parte funciona solo. Funciona como un complemento. Es que esa es la palabra. Yo les pongo un ejemplo clarísimo que vi el mes pasado cuando estuve nuevamente en Shanghai. Allá se construyó, digamos que, pues para los que no conocen la ciudad, Shanghai funciona como funcionan la mayoría de ciudades con anillos concéntricos, como Londres, como París, es un poco esa la distribución. La mayoría de ciudades se piensan así, se piensan con anillos. Hay unos anillos por donde hay unas autopistas, por lo general elevadas, que deterioran terriblemente el entorno, nadie quiere vivir en una autopista.
Yo viví mucho tiempo cerca de una autopista y es, pues, a pesar de que hay barreras antirruido, el simple hecho de que a uno le tapen la luz, eso ya es grave. Las autopistas elevadas son indeseables, son absolutamente nefastas para el entorno urbano. Entonces, en una de estas autopistas, que pues, es uno de los anillos principales de la ciudad, que se llama Yenanxilu, ahí ya existía una ruptura. Entonces, pues clavaron un Transmilenio por ahí. Lo hicieron en 3 meses. En 3 meses lo construyeron. Porque es tan simple como levantar el pavimento, después pasa la máquina poniendo el pavimento con unos pigmentos rojos para señalizar el carril. Ni siquiera hay tachón. O sea, no está segregado físicamente. No tiene la vértebra que tenemos nosotros. No la tiene. Solamente hay fotomultas. Pero fotomultas en serio. Sí. Entonces, cualquier carro que se meta, toma tu parte. Listo, se metió, a la casa le llega el parte. Y nadie se mete, no porque en China la gente sea muy ultra respetuosa de la norma, no. Simplemente porque hay una multa. Pero la inversión es mucho más baja que cambiar por completo la ciudad para que un bus vaya con carril exclusivo. Hay opciones. Hay opciones para dar ese carril exclusivo diferente a lo que propone el modelo que siempre ha vendido Peñalosa. Las estaciones, por ejemplo, pues prácticamente no hay estación, simplemente se quitaron unas matas horribles que estaban ahí en la mitad y se cambiaron por una estación con unas puertas de verdad, unas puertas de metro robustas, no esas puertas de juguete que se pusieron acá, sino unas puertas de verdad. Y pues la gente aborda el bus y paga dentro del bus, ni siquiera hay un pago por como los tranvías, realmente. Como los tranvías, pero con unas puertas mucho más poderosas. De hecho, es una cosa que, pues, en mi opinión, funciona, pero funciona porque está complementada con 600 kilómetros de metro. Entonces, si uno tiene 600 kilómetros de metro por debajo de la ciudad, pues de ahí puede hacer lo que quiera, y hacer tranvías, y hacer Transmilenio, y hacer... y es muy importante anotarlo, este Transmilenio es 100% eléctrico. Pues qué diferencia, ¿no? 100% eléctrico. Entonces son unos trolis con autonomía. Cuando el bus tiene que salir a meterse con el tráfico en algún punto, cuando tiene que... La catenaria viene por debajo de la autopista. Entonces hay unos tramos en los que no está debajo de la autopista, que sale un poco al final, y esos tramos, pues el bus tiene autonomía, tiene baterías, baja las antenitas y... Esa es una tarea que yo le había puesto a uno de nuestros seguidores también fervientes, que había dicho que no había ninguna propuesta eléctrica existente. Claro, pero hay un problema, es que en Bogotá nosotros estamos condenados a lo que se haga en Brasil. Sí, a Curitiba. En Curitiba está la planta de Volvo y la planta Scania. Los buses que llegan a Bogotá tienen que ser buses que venda Volvo Brasil. Si Volvo Suecia tiene un bus que funcione con popó de pajarito, eso no va a llegar acá. O con hidrógeno o con lo que ustedes quieran, eso no va a llegar acá. Acá solamente va a llegar lo que fabriquen los brasileños. Y los brasileños lo más limpio que tienen es el bus padrón de la Séptima. Sí. Pues Volvo... El híbrido. Más de eso no va a llegar, o sea, ese cuento de que van a ser buses eléctricos, eso fue una propuesta traída por BYD de China. Es que si hay algo es que China tiene de las ciudades más contaminadas del mundo, y algo que sí han hecho es medio proponerse tratar de solucionar el problema. De hecho, medio proponerse no es tan medio proponerse, es un esfuerzo gigantesco. Sí, no, sino que se nota, aquí no se nota. Es un esfuerzo gigante que es un problema de supervivencia. O respiro o no respiro. O ellos limpian el país, o eso se va... Sí, claro, es que uno no puede, lo que siempre hemos dicho en el canal, o sea, el aire no tiene color político, no tiene ninguna situación, nosotros tenemos que escoger el mejor aire posible para poder respirar, y Bogotá va muy mal. Yo creo que una de las conclusiones que podemos empezar a labrar ahorita es que si se logra hacer el Transmilenio por la Séptima, que ojalá no sea así, nos condenan a únicamente Transmilenio para el resto de nuestras vidas, y el metro lo van a hacer de adorno, el metro lo van a hacer por puro orgullo. Yo creo que terminarán haciéndolo, pero por puro orgullo. Volviendo a tu pregunta que le hiciste a Carlos ahorita, de lo que comentaba Carlos, antes de ayer leí un artículo de The Guardian y hablaba contra los BRT,
que en ninguna parte del mundo había funcionado. Sin embargo, 4 renglones al final decían que en Colombia había sido un éxito. Claro, Lo pues, tengo ahí es que en el celular, no, no lo puedo eso hay que mostrar. compartirlo porque eso es justamente lo que vende. Pero quienes nos están viendo muy seguramente utilizan Transmilenio. Sí, Y ellos mismos podrán decir si es un éxito o no es un éxito. Claro. Es un éxito para los dueños de los buses, sin duda. O sea, es tan exitoso que a los pocos años de haber comenzado con este negocio ya eran dueños de los buses en Chile. Es probablemente lo único que nosotros... Justo estaban haciendo esa pregunta, Sí. ese comentario. Es probablemente lo único que nosotros no le compramos a los chilenos y no le vendemos. Humo. Humo, literal. Sí, porque Les Chile... vendemos humo. Pero están ahorita con el plan de desmonte, si bien se entendió. Realmente no hay un BRT como tal Los en BRT Chile. no es O sea, BRT. son Transmilenios blandos. Porque allá hay expertos de verdad, ¿cierto? Títulos, con títulos. Personas que han estudiado, que tienen doctorados, que no están al servicio de estos poderes económicos. O sea, son realmente académicos y no lobistas. Es muy diferente cuando alguien estudia un tema que cuando alguien vive de ese tema, que es lo que pasa en Colombia. Nosotros acá tenemos más que expertos, tenemos lobistas que hablan a favor de quien les paga el cheque. Sí, creo que el mejor caso ha sido Bocarejo, una persona que desprestigió su carrera, su tesis, su PhD por volcarse a defender lo que hacía una semana no defendía. O sea, Y no nos olvidemos de Darío Hidalgo, también contratista sí, de esta olvidamos. administración, subgerente de Transmilenio en un comienzo y una persona que ha hecho su carrera haciendo lobby a favor del BRT. Entonces él sale y dice que sí, que los metros son muy buenos, tal, pero a la hora de realmente dar su concepto, pues para él todo lo que diga Peñalosa está bien, porque pues es que ¿quién le pone el pan en la mesa? Él es investigador de la Fundación Volvo, como también lo fue Bocarejo. me pareció muy gracioso que le mostraba yo al doctor que me descargué un artículo científico desde la base de datos de la Universidad de los Andes de la revista de movilidad y transporte, un experimento que hicieron para determinar cuál era más limpio, si el bus o el tren. Y el título del texto, ¿te acuerdas que te conté? Que sí. el título del texto se llamaba ¿Es en verdad el tren más limpio que el bus? Y la investigación se basa y concluye que no, que montar en bus es mucho mejor. Quien financia el artículo y quien financia la investigación es Volvo. Entonces ya uno, ahí ya uno se entera del por qué. Luego uno se da cuenta del por qué y las estadísticas no están mal hechas. No estoy demeritando a quienes hicieron la investigación, sino que están basados en las fuentes de energía. Y pues al ser fuentes de energía, ellos solo pusieron sus buses eléctricos, porque la investigación fue hecha en Sydney. Sí. Entonces pues obviamente que no tenía ningún sentido. Ese tipo de cosas cuando uno es... Sí, no, y el Marlboro mentolado es medicinal. El Marlboro mentolado es medicinal. Pero el dicho que dices tú, o sea, ¿De los filtros? Transmilenio con filtro o sin filtro, lo mismo que piel roja o Marlboro, ambos dan cáncer. Sí, lo mismo. Y con filtro te fumas el filtro. Y con filtro sí, hay Sí. filtro. Bueno, profesor, yo quiero preguntarle si quiere dar alguna conclusión para nuestra audiencia. Ya yo creo que vamos cerrando. Hicimos el tiempo que tenemos presupuestado. Bueno, varias cosas. En cuanto al tema específico del Transmilenio por la séptima, yo quiero invitarlos a este comité ciudadano que se está formando. Es un comité que no tiene ninguna búsqueda partidista, que no apoya la revocatoria, simplemente se enfoca en oponerse al proyecto de Transmilenio por la séptima. También quiero invitar a la gente que, aparte, pues sin importar su color político, se informe de cuáles son los conflictos de intereses que tiene esta alcaldía. Hago la cuña, una buena forma es a través del portal algarete.com.co, donde publicamos lo que queremos y donde, por cierto, extiendo la invitación a quienes quieran participar. Con mucho gusto tienen las puertas del portal abiertas para publicar, por supuesto. ¿Tu artículo? Tengo un artículo de 8 páginas que me valieron en todos los medios. No, nos encantaría tenerlo ahí. Y también a los defensores del alcalde, o sea, a diferencia de lo que pasa con las páginas del diario oficial El Tiempo,
Las páginas de Algarete están abiertas para todo el que quiera publicar pues, un artículo serio y bien escrito. Me consta de Sí. eso y todos bienvenidos a las palabras de Perdón, del se doctor me Carlos. está acabando la batería. Entonces, bueno, igual creo que por hoy ya terminamos, Doc. Sí, Sí. yo quería decir una cosita, Ah, pero dale. cortica, ese no es, bueno, no encontré cómo, ya. ¿Ahí está bien? ¿No está la imagen que es? Sí, está bien, bueno. pero todavía dice Love Farmor. No, hoy no voy a decir muchas cosas, ya les he dicho que el Transmilenio es cancerígeno, el diésel es cancerígeno, produce muchas enfermedades, cada día se descubren más. Pero en realidad el problema es más sencillo, sencillamente produce cáncer, nos hace daño, así haya 1000 estudios que comprueben que hay más contaminación en un bus, en un carro, en una ciclo, en un peatón, de todas maneras estamos respirando cáncer. Eso es lo único que quería decirles hoy. Nuestro querido doctor Néstor Rojas alguna vez mencionó que lo mejor que se puede hacer para mejorar la calidad del aire es evitar las emisiones. Pues, ¿por qué no se hace? Claro. Es tan elemental como ¿Puedo eso. decir otra cosa? Claro. Néstor Rojas, si nos estás oyendo, te dejé una invitación en la Facultad de Química y Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional con copia a la decanatura de la Facultad de Medicina. Es que, como he entendido durante mucho tiempo que tú defiendes que continuemos utilizando el diésel y defiendes los filtros de PF, pues cordialmente, con todo respeto, te invité a un debate oficial. No es algo diferente, no vamos a dar invitaciones por Facebook ni nada de eso, sino es oficial. Tenemos varias ofertas de universidades para prestarnos el auditorio y espero que por favor, si sigues pensando en eso, me des la oportunidad de debatir tus argumentos para que todo el mundo tenga una idea de qué está sucediendo. Gracias. Sí, listo. Pues, Listo. Muchas gracias por la invitación. No, ha sido un placer. Ha sido todo un honor tenerlo y para toda la audiencia. Para toda la audiencia que pues este es un canal pequeño, pero de pedagogía únicamente. No, seguro tenemos fieles seguidores. Sí, Eso sí.